ingreso a ACDE fue casual. Mi madrina, Cristina Miguens, me asoció medio compulsivamente, me dijo que yo tenía que ser socio de ACDE y empezó a pagarme la cuota. Y yo de a poco me fui acercando al congreso anual, al seminario anual, y bueno, me fue llamando la atención. La verdad es que las cosas que hacía ACDE siempre me llamaron la atención, pero siempre fui un socio más bien pasivo. Hace unos años me invitaron a dar una charla, a contar sobre la experiencia nuestra en la citricultura, como uno de los paneles en donde se hacía hincapié sobre la coyuntura exportadora argentina y los valores que tenían ciertas compañías en el mundo de los negocios argentinos. Así que bueno, tuve el honor de participar en un panel en el encuentro anual. Y bueno, siempre estuve un poco al tanto de las cosas que van pasando en ACDE y me motiva mucho. Dirigentes Cristianos es una fundación que yo empecé hará unos 10 años, que partió como puntapié inicial a partir de unos retiros que se hacían en el mundo del polo. Yo vengo de una familia de polistas y mi cuñado hace como 15 años me invitó a un primer retiro espiritual del mundo del polo y yo me enganché mucho. La verdad que yo en ese momento no iba a misa, estaba bastante alejado de la iglesia, y el retiro me motivó mucho a volver a ser parte de la iglesia. Y bueno, a partir de esos retiros estuve participando bastante en los retiros del polo durante 5 años, y un día se me ocurrió que, así como había pasado en el mundo del polo, que había habido una evangelización muy grande a partir de estos retiros, se me ocurrió empezar con retiros para políticos. Hicimos el primer retiro, después el segundo, el tercero, y fue motivando, la idea fue cayendo en que la dirigencia argentina necesitaba reconectarse con los valores cristianos, necesitaba reconectarse con los valores, el mensaje de Jesús, que es principalmente el mensaje que traemos en los retiros. Y ahí de la política pasamos al mundo empresario, empezamos a hacer retiros para empresarios. De los retiros para empresarios surgieron los retiros para dirigentes sindicales, que hicimos el año pasado. Una cosa fue llevando a la otra, mucha gente me fue ayudando en el camino, muchos curas se acercaron a ver lo que estábamos haciendo. Y bueno, así surgió el movimiento que hoy se llama Dirigentes Cristianos. Creo que lo que los une tiene que ver un poco con la dirigencia. Yo a lo largo de este camino me di cuenta que uno de los problemas que tiene el país es que la dirigencia está desconectada de lo que es el bien común y el amor al prójimo. Me parece que en algún momento nosotros tenemos que volver como dirigencia a poner esto como un valor central de la Argentina. ¿Por qué la dirigencia? Porque yo creo que cualquier cosa que la dirigencia absorbe y toma como propio, después lo canaliza y lo traslada al resto de los dirigidos. Y en el fondo los empresarios son dirigentes empresarios, porque todo lo que hacen los empresarios después de alguna forma se canaliza al resto de los empleados a través de las estructuras. Los políticos, por supuesto, son dirigentes, los sindicalistas son dirigentes. Y ahora el último retiro que hicimos fue un retiro de educadores, porque también en el mundo de la educación son dirigentes que traducen y trasladan valores al resto de la sociedad. Entonces, cuando yo vi que adentro del mundo del polo estos retiros tenían tanto impacto en un cambio de actitud en la gente del polo, yo me di cuenta que eso era lo que necesitábamos en la Argentina, particularmente con la dirigencia, que la dirigencia pudiera vivir y encarnar los valores de Jesús en el día a día. Y bueno, eso fue lo que me fue motivando. La verdad es que la historia de dirigentes es una historia que ya tiene 10 años. Han pasado más de 500 personas en nuestros retiros, todos de una forma u otra parte de la dirigencia argentina. Y bueno, la verdad que ha sido una historia muy linda, porque los retiros se basan en que quienes vienen como retirantes la primera vez, después vienen una segunda vez como asistentes, después dan charlas, después terminan siendo parte integral de la organización. Entonces es un movimiento muy lindo, porque se va adecuando y se va nutriendo de los propios retirantes, que terminan siendo los asistentes que dan las charlas.
Yo creo que bueno, el empresario se identifica más con un sobreviviente que con un dirigente, ¿no? En los empresarios siempre estamos viendo cómo hacer para sobrevivir, sobre todo en este país, en el contexto actual. Sin embargo, no nos damos cuenta del impacto que tienen nuestras acciones de todos los días. Nuestras acciones de todos los días tienen impacto en nuestros empleados, tienen impacto en nuestros clientes, tienen impacto en nuestros proveedores, tienen impacto incluso en el gobierno. Las empresas o el país necesita de las empresas que inviertan y necesita de empresas que generen mano de obra, necesita empresarios que se jueguen por el país. Y bueno, muchas veces estamos tan atareados con el rol del día a día tratando de sobrevivir que nos cuesta reconocer esta doble función que tenemos. Pero yo creo que de alguna manera juntar a 30 o 40 empresarios en un mismo cuarto durante un fin de semana a través de los retiros a debatir cuál es el mensaje de Jesús que nos trajo y también debatir las cosas buenas y las cosas malas que hacemos y cómo las hacemos, lo que nos motiva y sentirnos acompañados. De alguna manera después cuando los empresarios volvemos a nuestro día a día con esa semillita que se nos planta en un retiro, nos sentimos distintos y tomamos actitudes distintas. Súper importante y muy posible también, porque si nosotros vemos qué queremos los argentinos para la Argentina, no es tan distinto lo que va a contestar un político de lo que va a contestar un empresario, de lo que va a contestar un dirigente sindical o maestro. Todos queremos lo mismo en el fondo. Esto no es un juego de suma cero en donde gana uno pierde otro. Entonces deberíamos poder tender esos puentes para tratar de entre todos buscar cuál es el mecanismo que nos permite lograr lo que todos queremos, que es tener un país más equitativo, que crezca más, con mayor poder adquisitivo, con mayor movilidad, con gente que pueda educarse mejor, que pueda obtener mejores trabajos. No es imposible lograrlo eso. Y la verdad es que yo estaría preocupado si viera que eso es solamente el resultado de que alguien le gane la pelea a alguien. Pero acá, si no nos peleamos y todos apuntamos para el mismo lado y todos tiramos para el mismo lado, lo podemos hacer. Por eso es tan importante la función de ACDE o mismo el pedido del Papa Francisco de tender puentes, de entender la posición del otro. Claro, es muy difícil entender la posición del otro cuando el otro no entiende la de uno, pero alguien tiene que cruzar la grieta por primera vez, alguien tiene que ponerse en los zapatos del otro para que el otro pueda ponerse en los zapatos de uno. Creo que eso es lo que nos está faltando a los argentinos, poder ponernos en los zapatos del otro y poder entender de dónde viene el pedido del otro. Mira, yo tomé la decisión de hacerlo a través de los retiros porque creo que los retiros resumen lo que es el mensaje de Jesús. O sea, yo no fui a misa durante una parte importante de mi vida, toda mi adolescencia, hasta los 30 años, no iba a misa y me encontré con Jesús por una situación familiar, por un milagro que tuvo nuestra familia, también por estos retiros, pero de repente vi claro cómo el mensaje que Jesús nos está transmitiendo a nosotros es un mensaje de tender puentes hacia el otro. No es un mensaje de separarnos, es un mensaje de juntarnos. Y la verdad es que es difícil de explicar. Cuando uno se pone a hablar de teorías macroeconómicas y de la puja salarial, lo más probable es que termine peleándose, lo más probable es que termine dividiéndose. Por eso yo lo centro en el mensaje de Jesús y en el retiro, porque creo que esa es la manera de sacar la visión entre la cosa mundana y entrarle desde otro punto de vista, que es qué es lo que nos pide Jesús. Muchas veces va a requerir de renunciamientos, va a requerir de sacrificios. Hoy en día estamos viendo cómo hay un debate muy importante sobre quién tiene que financiar la salida de esta crisis, si es el campo, no es el campo, es la industria, son los exportadores. Bueno, tenemos que salir de esa pelea desde el punto de vista de ver cada uno de los centavos a dónde van y entrar en una discusión superior a decir qué queremos para el país, qué queremos
cómo podemos relacionarnos de otro punto de vista los empresarios, los políticos y los sindicalistas. Yo he tenido charlas muy profundas con dirigentes sindicales, con empresarios y con políticos en estos retiros, que por ahí cuando se encuentran con alguien del otro retiro, pero que sabe que comparte una visión del mensaje de Jesús, y se para desde otro punto de vista, se para desde otro lugar a mirar el debate sobre la distribución de la riqueza desde otro punto que antes no había mirado. Sí, por ahí hay gente que puede pensar que soy un iluso en este momento pensar que esto se puede hacer, pero a ver, yo soy un tipo optimista por naturaleza y creo que se está dando un nuevo cambio en la Argentina y a nivel mundial. Hay un nuevo paradigma que por ahí no es lo que como venía siendo la negociación hasta ahora entre los distintos sectores. Creo que tenemos que forzar cada vez más el diálogo, aunque nos cueste, aunque pensemos que los que están del otro lado de la grieta nunca van a ser iguales a nosotros. Creo que de los dos lados tenemos que forzarnos a entender qué está pasando del otro lado de la grieta, a entender cómo podemos trabajar juntos, no pelearnos a ver quién tira más para su lado, sino cómo podemos trabajar juntos. Es un trabajo que requiere muchísimo y que no tiene para nada una solución garantizada. Esto nada está garantizado y yo me gusta trabajar en esto, me gusta tratar de proponer estas cosas sin saber si esto va a ser un éxito o no, pero bueno, creo que ACDE tiene un rol fundamental en este debate porque es la entidad que nuclea por un lado a los empresarios, por otro lado tiene mucho contacto con el gobierno, tiene un contacto fluido con el gobierno, todo visto desde la óptica de los valores cristianos, que es lo que a mí me motiva a ser optimista en este mundo. Yo creo que Jesús vino con una misión muy clara y muy importante y yo voy a hacer todo lo posible para ser fiel a esa misión y creo que desde ese punto de vista es de donde hay que mirar el debate entre políticos, empresarios y sindicalistas. Sin duda, creo que Jesús nos muestra que todos nos caemos en algún momento de la vida, tanto personas como países, como empresas, como entidades, y que de esas caídas tenemos que sacar lo mejor, tenemos que aprender, tenemos que entender por qué nos caímos y vale mucho más la levantada que la caída. O sea, el verdadero valor que podemos sacar de las crisis es cómo nos levantamos de cada crisis y qué aprendimos. Creo que esta es una oportunidad más que tenemos en la Argentina de salir adelante, una oportunidad más de replantearnos por qué fueron las crisis hasta ahora y cómo podemos hacer cosas distintas para poder salir adelante. De vuelta, no quiero sonar naïf ni sonar un iluso, pero yo creo que es posible reconstruir la Argentina si todos nos ponemos a trabajar tirando por el mismo lado.